Bueno, yo creo que la conferencia de hoy, además de los que va a presentar John, es un tema que es 100% crucial. El club nació precisamente para dar respuesta a los límites y al diálogo entre naturaleza y progreso. Yo creo que una de las mejores definiciones que he oído sobre el club últimamente era del periodista Joaquín Estefanía, que es una de las glorias del país que nos va quedando, al definirnos como austeridad creativa. Dicho esto, que por la palabra yo, luego a Mire, la comida y las preguntas. Hasta ahora mismo. Gracias, Pedro. Buenos días a todos. Como ha comentado Pedro, pues este es uno de los temas cruciales un poco del eje de nuestro club, ¿no? Y de hecho la última actualización de los límites de crecimiento, que fue el primer informe al club, pues vuelve otra vez a recurrir sobre el tema, actualizando los sistemas de información y actualizando la metodología para el análisis, haciendo incluso una perspectiva para el 2052. Pero hoy vamos a centrarnos en Miren hoy en día, que es la profesora de la Universidad del País Vasco, que nos va a introducir para el posterior coloquio y debate que podemos tener en el tema. Miren hoy en día es doctora, licenciada y doctora en ciencias por la Universidad del País Vasco, como habéis leído en la hoja que habéis recibido. Es catedrática de Ecología de la Universidad del País Vasco. Creo que eres la segunda catedrática de toda la historia de Ecología. De Ecología, pues hay pocas, ¿verdad? Sí, la universidad. La segunda de la universidad. La segunda de España, muy pocas de las que como veis, la cosa de la ecología, esa del tema del club, es un asunto para la universidad relativamente reciente. No es verdad. Bueno, ella es docente de la universidad, es del Departamento de Biología. Además dirige el máster de Medio Ambiente y Sostenibilidad, el primer máster sobre esta materia que se ha impartido en la universidad. Y dirige también cursos de doctorado y muchas tesis doctorales relacionadas con esta materia. Ha sido profesora visitante de Oxford, de Veracruz, Santo Domingo, de Reno, de La Pampa, de Ecuador, de Amazonia, y esto tengo sin actualizar, seguramente que también sé que últimamente has estado en Stanford, en Estados Unidos. Y bueno, es una profesora que siempre ha tenido una visión internacional desde el principio. Y entre otras cosas, pues ha ocupado también el puesto de directora de Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco, además de ser directora de la Facultad de Bueno, tenemos la suerte de que realmente yo creo que es una de las personas que tiene una trayectoria en la ecología y una trayectoria internacional importante por sus publicaciones y por su participación en las redes de esta materia, que tienen una aplicación y una implicación en los
la conservación de la naturaleza, pues a través de la UNESCO y de científicos que apoyaron además, pasó a la relación del hombre y la biosfera como elementos determinantes de esta relación, de una idea conservacionista a una idea de que el hombre también es un elemento más de la conservación del mundo, y la relación entre el hombre y la biosfera tiene que ser una relación amable para que esto pueda funcionar. Miguel participó ya en este salón de la biosfera a través de su íntima relación con la red de biosfera de la UNESCO del mundo. Pero estamos quizá en un paso más adelante, que es de las reservas de la biosfera, que eran sitios concretos donde se experimentaba la sostenibilidad, pequeños laboratorios a lo largo del planeta, a considerar que la relación con la naturaleza tenía que ser en todo el territorio, en el conjunto del territorio. Y es donde los ecosistemas realmente tienen un funcionamiento más integrado, es donde aparece con más intensidad la actuación humana, y hay que ver qué es lo que ocurre y cómo podemos desarrollar esto. Y de las reservas, pasando a los ecosistemas territoriales, que nos comentará en su conferencia, mire, el último salto que a nivel internacional se ha dado es lo que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un programa internacional de las Naciones Unidas por el que se une el desarrollo económico y el desarrollo social al desarrollo con la sostenibilidad, con la naturaleza, con la tierra, con el mar y con el medio ambiente. Este es el último peldaño en el que estamos trabajando y en el que también el programa pues, está muy contento de que tenga este enfoque, porque el enfoque del programa desde el principio era este, era el del desarrollo sostenible. La cátedra que tiene Miren, además de la cátedra de la universidad, tiene una cátedra de la UNESCO de desarrollo sostenible y educación ambiental, lo que le hace participar en la red de cátedras de la UNESCO, que es una red importante a nivel científico internacional, y a través de la cual también ha hecho sus principales aportaciones en investigación. Siempre ha querido desde el principio la docencia unida a la investigación, y la investigación para ella es una parte más también del trabajo de la no solamente por la dirección de doctorados sino por la creación y también en su visión internacional, porque su visión siempre ha sido de las alianzas internacionales. Participa en la red de la UNESCO, como comentado, de la Reserva de la Biosfera, y participa también en la red de lo que se llama la evaluación de los sistemas del milenio, que es una red internacional de científicos que lo que tratan es de evaluar a nivel global la capacidad que tienen los sistemas y la aportación de los ecosistemas al desarrollo y a la vida. Y también en la última plataforma que se ha generado, que es el IPES, que es la plataforma intergubernamental político-científica para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, que está amparada por las Naciones Unidas. Es el núcleo científico en el que se basa las Naciones Unidas para definir los indicadores, para definir los sistemas de medición de lo que se llama el desarrollo sostenible. Nos va a comentar también la aplicación de esto a nivel global, porque su experiencia siempre ha sido trabajar con redes globales, pero con aplicación local. Ya ha trabajado en la red de reservas de la biosfera, empezó trabajando, investigando sobre los ecosistemas del pueblo de Ibai, y sus aportaciones han sido muy importantes para la renovación del plan de manejo de la reserva de la biosfera, cuya última actualización pues es muy reciente, que es en el año 2003, cuando se ha actualizado el plan de la reserva. Para lo cual, dentro del plan hay
desarrollo, que son los servicios de los ecosistemas, y el trabajo del equipo de MIREN precisamente el estudio de los servicios de los ecosistemas del Urdaibai forma parte de una ampliación del plan, la aplicación de estos elementos dentro del plan de la reserva. Además, en esta idea de ir ampliando el foco, también ha realizado los estudios junto a su equipo de los ecosistemas de Vizcaya en el año 2010, que ha cartografiado, como veremos después, todos los ecosistemas a nivel de unidades ambientales, de pequeñas unidades ambientales menores incluso que las del municipio, con ejemplos concretos, el de Gran Bilbao, el de Urdaibai, el de la Aldea y el Muquio. De ahí, el siguiente paso ha sido la investigación de este mismo tema a nivel de Euskadi, con un cartografiado también de los ecosistemas y con los indicadores ecológicos municipales, dando un material fundamental para toda la aplicación precisamente del desarrollo sostenible en todo lo que son los planes de infraestructuras, planes de ordenación del territorio y todos los elementos que más conocemos. Tenemos la suerte de tenerle con nosotros. Yo especialmente tengo la suerte de ser amigo de ella desde hace muchos años y de haber modestamente apoyado y colaborado a través de los sitios en los que he estado, y que Miren pues siempre ha sido una persona muy cercana, muy desprendida. No es una profesora del USO, es la profesora que si quiere un fin de semana, un sábado, un domingo, lo que haga falta, a dar una conferencia, divulgar los temas, hacer un estudio, hacer una reunión con voluntarios, etcétera, siempre está dispuesta y siempre lo hace. Un aplauso para mí. Señor Casco, muchísimas gracias. A mí me ha gustado mucho la presentación que me has hecho. Bueno, no sé, creo que repasa muy bien mi trayectoria, de hecho, como has dicho, nos conocemos desde mucho tiempo. Y bueno, quiero agradecerte a ti, a Pedro y a todos los miembros de este grupo vasco de Club de Roma y darme la oportunidad de estar aquí, porque me parece que aparte de que realmente es el tema del Club de Roma para mí, o sea, empieza en el 72 la publicación en libros con los índices de crecimiento y siguen una serie de publicaciones hasta la última de este año que se llama CAMO, que siguen hablando del crecimiento y del desarrollo del medio ambiente, siguen hablando de la biodiversidad, de la vida ecológica, de una serie de cuestiones que nosotros trabajamos de alguna manera y que si podemos aportar algo, pues encantada. También deciros que a mí me interesa también mucho el debate aquí, porque yo voy a dar unas pinceladas, pero me interesa mucho el debate porque me interesa mucho vuestra opinión. Es un tema quizás no muy al uso, no sé, quizás en este foro no lo sé, pero quizás no es un tema muy al uso entre los temas estratégicos a nivel mundial, pero sí creo que está muy relacionado con todos los temas estratégicos a nivel mundial y a nivel global. Entonces me interesa mucho vuestra opinión, las aportaciones, el debate, etcétera. Y nada, pues estoy encantada de estar aquí y espero que la charla que os voy a contar de una manera positiva, de hacer más o menos leve, digamos, para que luego podamos comer y pasar al debate que es lo que nos va a gustar más hoy. Se ricasco. No hace falta micrófono, ¿no? Sí, pero está por ahí. Mi mano. Vale. Bueno, pues no sé si el título que al final decidí es muy afortunado o no, porque no sé si expresa realmente lo que vamos a decir, pero en cualquier caso ahí está. Un poco la idea que subyace es que el cambio global siempre parece que está y está dependiendo de las políticas, de la economía, del sistema económico, de las crisis económicas, por supuesto, pero muchas veces nos olvidamos de que el elemento del sistema natural está ahí y está interfiriendo en muchísimas cuestiones, como por ejemplo el cambio climático, que luego veremos un poco, que es un poco el altavoz de una serie de problemas que hay debajo, ¿no? Y entonces es lo que yo quería un poquitín haceros un apunte sobre esto y que después podamos seguir. Entonces yo he visto, bueno, voy a seguir un poco este guión, que bueno,
simplemente pasar un poco de los ámbitos globales a los ámbitos de Euskadi, en los que contaré un poquitín algunos de los resultados del proyecto que estamos haciendo, pero también deciros que va a ser breve, ¿no? Porque tampoco nos podemos alargar mucho, y también porque está todo publicado. Nosotros somos totalmente conscientes de que es necesario tener todos los datos públicos, sobre todo cuando nuestra financiación es pública, y por lo tanto está todo publicado. Y por último hablaremos algo de perspectivas, pero yo no voy a dar unas conclusiones ni unas propuestas finales, sino que eso quiero que vaya esto un poco precisamente al debate, ¿no? Entonces vamos a empezar con la idea de cambio global, ¿no? Porque cambio climático más o menos sabemos todos un poco lo que es, bueno, igual no exactamente, pero sabemos que el clima está aumentando la temperatura debido al exceso de gases de efecto invernadero, el CO2, pero otros también, como los óxidos de nitrógeno que vienen de la agricultura, de la ganadería, etc. Pero el cambio global es algo más que todo eso, ¿no? Lo que ocurre es que los cambios que se están originando en el planeta desde mediados del siglo pasado se están acelerando de una manera, están siendo acelerados de una manera que están cambiando todos los ciclos, pues el nitrógeno, el fósforo, el carbono, están cambiando la composición de especies, tanto animales como vegetales, etc. Entonces se ha realizado una transformación impresionante en todos los ciclos, elementos naturales y tal, hasta tal punto que muchos científicos han propuesto llamar a esta era, a partir de mediados del siglo pasado, desde 1950, han propuesto, y están en ello, y de hecho parece que está aceptado a nivel internacional, una nueva era geológica que se llama antropoceno, que se caracterice ¿por qué? Porque la gran aceleración esta que os he comentado, y porque esta gran aceleración está provocada por el impacto de las actividades humanas. Es decir, que a diferencia de los tiempos geológicos anteriores, en que había fenómenos como glaciaciones, meteoritos, en fin, una serie de, digamos, pues fenómenos, vamos a llamarle naturales, pero la característica de este antropoceno sería que es el impacto humano, ¿no? Entonces, ¿qué está en el fondo de esta gran transformación, cambio global? Pues en el fondo está el aumento del consumo. ¿Por qué es este aumento del consumo? Fundamentalmente por dos cuestiones: el aumento del tamaño de la población y el aumento del consumo per cápita de recursos, multiplicado por entre 10 y 15 veces desde la época industrial. Bueno, esto sería en sí mismo, este mismo tema sería ya para discutir durante mucho tiempo, ¿no? El aumento de la población, en fin, es más bien en una parte del mundo que en otra, pero bueno, parece que es una de las cuestiones importantes, sobre todo en una parte del mundo, mientras que en otra parte del mundo que no crecemos o crecemos menos, sin embargo, también se está aumentando el consumo de recursos per cápita. Entonces, en este sentido, son los dos factores los que son importantes y al final originan todas las demás problemas. Esto es una gráfica tomada del libro este de Randers, que es el que comentaba antes John, que es uno de los autores de Límites al Crecimiento, el primer libro publicado por el Club de Roma en este sentido. Y esta es una gráfica tomada de este libro, que lo que quiere hacer, también es un libro promocionado por el Club de Roma, y quiere hacer hace una previsión también con modelos de variables y demás, una previsión al año 2052. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Pues con relación al consumo, tanto el consumo total como el consumo per cápita va a aumentar. Veis que aquí, hacia comienzos de los años 50, finales de la década de 2040, él prevé, o en sus modelos prevén un poquito un descenso. Luego podemos hablar de eso, porque bueno, eso está relacionado con el aumento de la población en las ciudades, es decir, el paso de la población rural a la población urbana, que va a ser acelerado y está siéndolo ya. Entonces esto él dice que puede llevar a disminuir un poco la natalidad, etcétera, una serie de cuestiones que podrían ocurrir a finales de los años 2040. Y también lo mismo el cambio climático, que de alguna manera es lo que más conocemos, y como digo, yo creo que es como un altavoz de todos los problemas que hay debajo, es como una isla para mí de toda la problemática que hay debajo, ¿no? Pero en cualquier caso es muy importante porque está siendo muy reconocida a nivel mundial. Hay tratados internacionales para controlar su aumento, etc. Entonces, bueno, también las previsiones de Randers en este sentido es el aumento del CO2 atmosférico, tanto a nivel de CO2 atmosférico como un equivalente. Bueno, esto nos da igual en este momento, simplemente se prevé que va a aumentar, y con respecto al nivel del mar también. Quería comentar en esta previsión
previsión de que la situación del cambio global parece ser que según estos modelos no se va a mejorar, quería comentar una interesante afirmación de Meadows, Dennis Meadows, el primer autor del informe de límites al crecimiento del Club de Roma, que estuvo con nosotros en Bilbao en el 2007, por cierto. Pues en una reciente entrevista en 2013 he visto que habla muy bien de que el cambio climático son síntomas de una enfermedad, ¿no? Y dice, bueno, estamos tratando los síntomas que tiene esta enfermedad. El síntoma es el cambio climático, pero ¿qué hay debajo? Bueno, pues sigue relacionando todo siempre con el crecimiento, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, pues es interesante esta situación. Bueno, la transformación del planeta ha aportado considerables beneficios, porque eso es cierto, o sea, digamos que la calidad de vida de ciertas partes del mundo, que tenemos la suerte de estar en ellas, nosotros y nosotras, pues hemos aumentado nuestra calidad de vida, quizás pues en las últimas décadas de una manera absolutamente despilfarradora, pero esto no se ha repartido de la misma manera y por otra parte ha originado una serie de cambios e impactos que se están poniendo ahora de manifiesto, ¿no? Bueno, hay muchos impactos y yo no me voy a alargar mucho ahora en ello porque seguramente lo conocéis y porque tampoco creo que sea importante, pero sí quiero subrayar que estas cuestiones que están por debajo de lo que es el cambio global, hay una serie de cuestiones, ¿no? Como la pérdida de biodiversidad por el cambio de usos de suelo, la desaparición de los bosques para producir usos agrícolas y ganaderos, para producir usos urbanos y de infraestructuras, los cambios en el ciclo de elementos, sobre todo del nitrógeno, también del carbono. El carbono está implicado con el CO2 y con el cambio climático, pero también el nitrógeno, que está aumentando muchísimo. La cantidad de nitrógeno que hay ahora mismo en la biosfera es muchísimo mayor que la cantidad por aportes naturales, etc. Entonces esto origina una serie de cuestiones relacionadas con la contaminación de acuíferos, de suelos, etc. Cambio de usos y productividad del suelo, acidificación de los mares, contaminación, alteración de ecosistemas, que esto está muy en relación con los ecosistemas entendidos como elementos protectores del paisaje. Por ejemplo, es muy conocido en las zonas tropicales que los huracanes son mucho más graves cuando se destruyen los manglares, que son los bosques costeros, ¿no? Pues se han destruido porque se han construido infraestructuras, etc. También aquí, sin irnos a las zonas tropicales, los bosques que se encuentran en las laderas son protectores de fuertes lluvias, o las aliseas de los ríos protegen también de inundaciones, etc. Entonces, este impacto sobre el sistema natural repercute en una serie de disminución de capacidades del sistema, que yo lo que diría como resumen es que lo que repercute es en una pérdida de resiliencia del paisaje. Es decir, un paisaje resiliente se supone que es un paisaje que es capaz de soportar perturbaciones como inundaciones, sequías, cambio climático, etc. Si el paisaje no es resiliente, pues no el paisaje en sí mismo, sino las personas asociadas a ese territorio pues sufrirán esas consecuencias. Y quería ponerlo pues por lo simbólico que es esta noticia ya conocida, pero de hecho esta noticia de la isla de plástico que se encuentra en el Pacífico Norte, ¿no? Que se ha denominado incluso el sexto continente, que parece que es una isla que está moviéndose ahí en el océano y que no se sabe muy bien cómo se va a evolucionar este tema, ¿no? Porque desde luego el tema de que se degrade pues no es posible, va a ser muy lento. Esto viene a cuento porque ahora hay una serie de campañas, en concreto a nivel local, sobre el uso de los plásticos, intentar hacer una concienciación sobre el uso de materiales que llevan plásticos, sobre todo como envoltorios, hacer hincapié en el tema de la ley de los envases, es decir, una serie de cuestiones. Pongo esto del plástico porque yo creo que es bastante representativo de otras cuestiones que se incluyen como elementos contaminantes, pero que quizás, y también por la campaña actual, pues es un poco representativo de en qué situación estamos. Esta es una gráfica, a mí me gustaba bastante porque es una gráfica publicada pues, por un científico, Rostron, y otros colaboradores, que lo que quiere es, a través de una serie de indicadores de variables, de una serie de variables a nivel planetario, ver qué relación tiene el valor actual con el valor que se puede considerar límite
planetario. Entonces, aquí tenéis 7 variables, algunas, estas que están aquí en verde, no se tienen datos suficientes a nivel mundial y no están datadas, pero lo que tenemos es una serie de variables como el cambio climático, acidificación de océanos, ozono, ciclo de nitrógeno, fósforo, agua dulce, suelo, cambio de suelo. Esto es pérdida de la biodiversidad, tasa de pérdida de biodiversidad, aerosoles y demás. Entonces, esta gráfica tiene un límite, lo que estos investigadores consideran límite planetario es el negro. Por debajo del negro estaríamos en el verde, que supone que es aceptable, es decir, que si tenemos ese nivel de pérdida de biodiversidad es aceptable, si tenemos ese nivel de aumento de CO2 puede ser aceptable, pero deja de ser aceptable cuando ya empieza a disfuncionar el sistema, cuando el sistema no sigue funcionando de la misma manera, y muchas veces en este tipo de sistemas tenemos una serie de modelos y hacemos predicciones, pero tampoco sabemos exactamente qué va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, lo más grave, aparte del cambio climático, es el ciclo de nitrógeno, que ya os he comentado, que está apasionando ya muchísimas preocupaciones, sobre todo el tema de contaminación de las aguas, y luego el tema de la tasa de pérdida de biodiversidad, que esto dicho así en sí mismo pues parece como que se pierdan las especies, pues tampoco es tan importante, ¿no? Pero realmente es muy importante por el tema de la resiliencia del paisaje, de la resiliencia del funcionamiento de los sistemas, que luego veremos. Hay otras variables que no se tienen suficientes datos a nivel global, pero se cree que están evolucionando también de manera negativa. En cualquier caso, sí que hay una serie de cuestiones ya que se consideran límites para el funcionamiento del planeta. Y claro, el planeta en sí mismo pues está ahí, podemos decir que malito está el planeta, ¿no? Pero lo que pasa es que las personas, 7,5 millones de personas que vivimos en el planeta, pues nos está afectando, ¿no? Es interesante una interpretación que hacía también Randers sobre la humanidad y el planeta, porque decía, es que tenemos que dejarnos de ver la humanidad como un poder que está, tenemos que dejarnos de ver la humanidad como un poder con el planeta a su disposición, y tenemos que empezar a ver el planeta como algo muy, muy débil al que tenemos que cuidar, ¿no? Decía una de sus declaraciones que leí últimamente. Bueno, las consecuencias para las personas, pues tampoco voy a hablar mucho porque ya nos las conocemos, ¿no? Ya he hablado algo de que si disminuimos la estructura del paisaje, o digamos que impactamos en la estructura del paisaje, puede hacer que tengamos paisajes menos resilientes y por lo tanto mucho menos capaces de adaptarse a desastres. También es importante el tema de la fertilidad de los suelos, aguas disponibles y aguas en buen estado para la producción de la agricultura, y luego está también el tema de las infecciones, enfermedades respiratorias directamente por la posible contaminación y demás, pero también las enfermedades infecciosas. Aquí yo siempre me acuerdo cuando vino Meadows el año 2007, que también vino con el Club de Roma, que fue una conferencia muy interesante y tuvimos también la oportunidad de comer después con él. A mí me impresionó mucho que dijo que una de las cuestiones que más le preocupaban sobre el cambio climático eran las enfermedades. Entonces yo en aquel momento, la verdad que no entendía muy bien por qué, y le digo sí, porque todas estas enfermedades tropicales tan importantes y tan impactantes a nivel mundial se van a extender por todo el mundo. Primero, porque las temperaturas van a cambiar y entonces se van a extender a latitudes más altas, y segundo, porque va a ser mucho más con las nuevas situaciones pues, de humedades, sequía, etcétera, va a ser mucho más fácil extenderlas. Bueno, sea o no que esto va a ser una de las cuestiones para el cambio climático, lo que sí es cierto es que cada vez sí que son más estas. Entonces yo con esto solamente quiero remarcar, que en realidad ya lo sabemos, pero bueno, que estamos claros que cuando hablamos del planeta no es que queramos cuidar el planeta porque pobre planeta, que bueno, nos vamos a cuidarlo, sino es que es nuestra casa. Bien. Bueno, entonces, visto un poco este panorama, que como sabéis a nivel mundial está muy basado en el estudio del cambio climático y creo que tiene sus ventajas, pero también yo quería fijarme en otro aspecto, y es un aspecto más relacionado con el territorio, y en concreto en el estudio de Euskadi, porque Euskadi puede contribuir de alguna manera a mitigar o adaptarse al cambio climático, pero bueno, la adaptación, la posible contribución que tenga puede ser muy pequeña, ¿no? Sin embargo, sí que puede contribuir bastante, creo yo, a nivel de actuación sobre el territorio. Nosotros somos un territorio muy pequeño, que tenemos pues, una densidad de población relativamente alta y con muchísimas actividades, ¿no? Entonces yo creo que la gestión del territorio puede influir bastante, bueno, no solamente en el cambio climático, sino en todas estas cuestiones que estamos diciendo de paisaje resiliente, etc. Entonces hay un indicador que además me decía John que está muy interesado, que vosotros estabais, es que es verdad que también el Club de Roma ha hablado muchas veces de este tema de la biocapacidad y la huella ecológica.
ecológica y sigue hablando en el último informe, ¿no? Entonces, este indicador sobre la biocapacidad de la huella ecológica a nivel de países, a nivel mundial, incluso a niveles personales, que también se puede calcular, pues es un indicador que ya desde los años 70 se empieza a estudiar y que está más relacionado con el consumo. Quizás todos los indicadores están relacionados, pero está muy relacionado con el propio territorio, con el consumo y con el propio territorio. Entonces, ¿qué es? La biocapacidad es la capacidad de una superficie terrestre para producir recursos y también para eliminar los residuos que se producen. Entonces, esto, como os podéis imaginar, podemos hacerlo para un país, para un municipio, también se puede hacer a nivel personal. Hay programas que entráis en internet para calcular la huella personal, os hace una serie de preguntas y respondéis, os dice cuál es tu huella, etc. Entonces, por una parte, lo que hace es medir la biocapacidad, es decir, la capacidad de un territorio, país, etcétera, de producir y reciclar, y la superficie que se utiliza. O sea, una cosa es lo que yo tengo y otra cosa es lo que utilizo. Es como si cogiera prestado del planeta, es como si cogiera prestado unos recursos que no tengo y los utilizo. Pues, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede haber un déficit? Déficit hay cuando la huella es mayor que la biocapacidad. ¿Cómo puede ser posible este déficit? Pues porque yo puedo utilizar recursos de otros países o puedo utilizar los recursos míos, pero los estoy degradando, los estoy utilizando, estoy aplicando una tecnología, pero a un nivel, a una ratio tremenda, y estoy degradando. Es decir, esto es posible. Y en concreto a nivel mundial, sobre todo, es posible porque unos países tienen una huella muy alta y otros muy baja, ¿no? Pero en cualquier caso, este indicador lo que hace es estudiar esa idea de un territorio en el que tengo una serie de recursos que pueden ser bosques, plantaciones, pastizales, cultivos, etcétera, agua, etcétera, y utilizo una serie de recursos para producir, también estarían, por supuesto, materiales ópticos, etcétera. Utilizo estos recursos, produzco una serie de materiales o produzco alimentos y energía, etcétera, y emito unos residuos, tanto residuos alimentarios, domésticos, etcétera, como residuos en forma de gas, de líquido, etcétera, pero también se supone que tengo que reciclarlos en algún lugar. Entonces, este equilibrio entre la biocapacidad y lo que usamos, la huella, es la demanda que esté en la capacidad del planeta desde el año 2080. Que esté en la capacidad del planeta, os digo que significa realmente que hay una degradación y sobre todo una diferencia de utilización. Esta gráfica, que también está tomada de la previsión a 2052, lo que hace es aquí prever hasta el año 2050 cómo evolucionará esta biocapacidad no usada, es decir, disponible. Sería biocapacidad disponible a nivel mundial y biocapacidad por persona a nivel mundial. Veis que son distintas unidades, están puestas aquí, pero en cualquier caso la biocapacidad disponible a nivel mundial baja un poco y la biodiversidad disponible por persona baja muchísimo más rápidamente en términos relativos. Esto está también siempre ligado con los dos factores que al principio había comentado, la población y la tasa de uso, ¿no? Per cápita. Estos serían los posibles escenarios para la huella ecológica mundial. Aproximadamente es 1,6 actualmente, y en un escenario business as usual, como se suele decir, ¿no? Pues sería hacia el año 2040 sería 2 planetas, es decir, necesitaríamos mucho más recursos. ¿Cómo podemos hacer esto si no tenemos otro planeta fuera en el espacio? Pues podemos hacerlo degradando más los recursos, o que en un territorio se utilice muchísimo más intensamente y en otro muchísimo menos intensamente. De alguna manera, si esto es posible, pues será solo posible de esa manera. Y pues este escenario, que implicaría bajar la huella ecológica para 2050, digamos, pues sería un poco... a mí me gusta esta diapositiva, me gusta esta gráfica porque es muy simple, pero resulta que pone en evidencia que si nosotros no podemos seguir creciendo, al menos de la manera en la que ese crecimiento implique el que se van a utilizar más recursos y no se van a reciclar, si vamos a crecer de esa manera, vamos a destruir las bases naturales. Entonces, a mí me parece interesante porque la gráfica en sí es muy simple, pero expresa muy bien esta paradoja, ¿no? Si queremos revertir esto, pues va a ser muy complicado. Seguramente es un proyecto interesante, pero estamos en ello y luego seguramente debatiremos posibles salidas.
Bueno, como estamos en la idea de lo global y lo local, que creo que también el lema este, pensar global y actuar local, es un lema muy unido al Club de Roma y es el lema de la sostenibilidad, pues quiero pasar un poco a ver un poco cuáles son algunos datos que nosotros hicimos para Vizcaya hasta el año 2012, luego no se siguió estudiando, que es un indicador que yo creo que es bastante interesante, pero sí es cierto que es muy complicado estudiarlo, sobre todo a escalas pequeñas, pues claro, hay que tener datos de inputs de consumos y de importaciones, entonces es muy complicado en muchos casos, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, pues esto por ejemplo es a nivel de Vizcaya, la huella ecológica, esta es la huella y esta es la biocapacidad, o sea que la biocapacidad más o menos se mantiene entre el año 2000 y 2012, que fue el estudio, y sin embargo la huella ecológica cae un poquitín hacia el año 2008, que creíamos que estaba relacionada con la crisis. La distribución de la huella ecológica, esto es interesante porque la huella ecológica, antes he comentado que puede estar relacionado con cosas como el CO2, la agricultura, la utilización del suelo, etc. Y aquí en esta gráfica lo que se expresa es las distintas aportaciones de los distintos elementos a la huella ecológica total. Y la más importante es esta de aquí arriba, que es el CO2, la huella de carbono. El resto son pues agricultura, territorio construido, etc. Pero la huella de CO2 es la más importante, que también cae un poco hacia el año 2008, pero sigue estando muy por encima de la biocapacidad. Es interesante lo de la huella de carbono porque por una parte sí que volvemos otra vez a la importancia del cambio climático, pero es que dentro de esta huella de carbono también está la producción de alimentos, el transporte, la construcción, etc. Bueno, y esta gráfica, también para acabar con la huella ecológica, me parece muy interesante porque es una gráfica en la cual se ven las desigualdades en el aporte a la huella ecológica mundial. Por una parte, en colores, aquí hay una escala de colores, pero bueno, os digo que los más oscuros corresponden al mayor aporte per cápita de ese país a la huella ecológica global, y el tamaño del país, veis que no son los tamaños geográficos los que están representados, sino que el tamaño corresponde al porcentaje de contribución de ese país a la huella ecológica mundial. Entonces es muy interesante ver cosas como, por ejemplo, África prácticamente no existe, sobre todo África subsahariana, y que solamente Sudáfrica tiene una aportación importante a la huella ecológica mundial. Y bueno, otros países, por supuesto, pues bueno, Estados Unidos y Canadá, la mayoría de los países de Europa, etcétera, Australia, tienen un aporte muy importante. Bueno, en el caso de Australia es un poco distinto, porque en el caso de Australia, como la población es muy pequeña y la disponibilidad de recursos es muy grande, pues al final el aporte de la huella mundial no es tan grande. Pero vamos a fijarnos en el color más oscuro significa que el consumo per cápita, la huella per cápita es más alta, y el color más claro más baja. Entonces aquí podemos ver el caso de China sobre todo, pero también de India, donde el aporte per cápita a la huella mundial y por tanto el consumo es muy pequeño, y sin embargo sigue siendo bastante grande la aportación a la huella ecológica mundial, pero es por la población, ¿no? Entonces pues aquí yo creo que esta gráfica expresa bastante bien esta cuestión que es la base del problema, ¿no? Que es tanto la población, el aumento de la población, es decir, la población en sí misma, como el consumo per cápita. Pero las dos cuestiones son seguramente importantes de diferente manera, ¿no? Bueno, pues entonces hemos visto que la situación es complicada y es un reto importante estar en ella, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a desfallecer por eso, vamos a ver qué cuestiones se han hecho hasta ahora y qué bueno, pues cuáles son las perspectivas, etc. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, pero no sé cuánto tiempo tengo que hablar. ¿Sí? ¿Me decís? Bueno, entonces ahora... Andas en tiempo. Andas en tiempo. Creo que te quedan los 3 puntos, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, me decís cuando falten los... Te quedan como 20 minutos. Ah, 20 minutos. Ah, bien. Bueno, entonces, bueno, hemos visto que la situación es un reto total si queremos incidir ahí y creemos que podemos solucionar algo, pero bueno, tenemos la ilusión de que igual podemos hacer algo. Bien, entonces, ahí sí que es fundamental, y yo la verdad que siempre les pongo en clase, siempre les pongo esta cita de informe
conocidos y colaboradores, promocionada por el Club de Roma del año 72, porque es la primera vez que se pone en la agenda internacional, en la agenda intelectual, en la agenda política internacional, el tema de que no se puede crecer indefinidamente, pero además se relaciona también con el medio ambiente. Claro, los límites del planeta son unos y no se puede crecer indefinidamente, hay que buscar quizás otra forma de lo que podemos llamar crecimiento, desarrollo o como sea, y también se habla de las condiciones de trabajo humanas, etcétera, pero es importante que se pone el énfasis en que hay que limitar el crecimiento y que el desarrollo está totalmente ligado al medio ambiente. Este año del 72 es clave, creo yo, en las cuestiones de desarrollo sostenible, aunque todavía la palabra en sí no se había definido, pero es clave porque también está la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas en el año 72 que enfatiza sobre la importancia de que el medio ambiente está íntimamente relacionado al desarrollo, porque al final el desarrollo está basado en el uso de los recursos naturales, ¿no? Entonces aquí se crea el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que después ha tenido un recorrido pues, muy intenso y rápido, ¿no? También es interesante que en este año se crea el programa MAP, Man and Biosphere de UNESCO, de las áreas de biosfera, que quieren ser sitios donde se experimente la sostenibilidad, donde se experimente el desarrollo sostenible y, digamos, se llega a una conciliación entre la conservación de la naturaleza y el desarrollo. Bueno, entonces yo creo que es bastante clave este año, por esto que digo, ¿no? Porque se pone el tema de la agenda internacional y se empieza a visualizar mediante el desarrollo conjunto. Aquí he puesto esto de la declaración de Cocoyo, que luego si tenemos tiempo podemos hablar algo, pero bueno, es una propuesta de una serie de científicos y políticos que hablan de la posibilidad de hablar de ecodesarrollo, que luego esta palabra se desecha y se habla más de desarrollo sostenible, pero también fue por la década de los 70 y bueno, pues esto fue un poco interesante. Es en el año 87 cuando Naciones Unidas crea una comisión sobre desarrollo y medio ambiente y encargan a la presidenta de la comisión, que era la presidenta de Noruega en aquel año, Gro Harlem Brundtland, crean una comisión para profundizar en la problemática del medio ambiente y el desarrollo a nivel mundial. Y entonces aquí sale ya la definición de lo que pudiera ser el desarrollo sostenible en el año 87, que se conoce como definición de Brundtland, que era la presidenta de la comisión. Entonces era esta definición que satisface el desarrollo sostenible, es el que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Como veis, es una definición simple, pero que incluye una idea de largo plazo, que yo creo que es fundamental aquí, porque claro, esto luego se ha criticado hasta la saciedad, se ha debatido la definición, etcétera, y bueno, pues siempre son interesantes los debates, pero yo creo que a pesar de sus problemas, lo más importante para mí de esta definición es que incluye el largo plazo, cosa que en una planificación económica, política y demás, pues es probablemente lo que muchas veces nos falta, ¿no? Entonces, a partir de esta definición y posteriormente está la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, la cumbre de la Tierra, de donde salen los programas más importantes sobre medio ambiente que han llegado hasta hoy en día, porque luego estuvo la cumbre de Johannesburgo, después estuvo Río más 20, que nosotros tuvimos la oportunidad de estar, y aquí, de todas formas, en el año 92 ya salen los programas más importantes a nivel mundial, que son el programa de Agenda Local 21, que es para el desarrollo local, que yo creo que aquí en Euskadi está bastante bien desarrollado en el momento, con más o menos éxito, más o menos actuaciones, pero bueno, por lo menos está asumida la Agenda 21, tanto la agenda municipal como la agenda escolar, y se hacen las convenciones más importantes sobre el cambio climático, de lo que sale después el Tratado de Kioto, las convenciones más importantes sobre biodiversidad y también de protección de los bosques, sobre todo relacionadas con la desertificación. Sobre todo era esto relacionado con los países en desarrollo, ¿no? Es después, en el año 2012, lo de Río más 20, cuando se ratifican todas estas convenciones y cuando realmente, al hacer un poco balance de lo ocurrido, pues se ve que ha habido avances, pero muy lentamente. Es un poco que se mantienen las estrategias, pero que los avances se consideran que han sido bastante lentamente, ¿no? A nosotros, a nosotros nos pareció muy interesante, aquí estamos, Ivone está aquí conmigo y yo, y también Pilar estuvo en la conferencia con Bachelet, porque ella presidía en aquel momento la Comisión de Mujeres, ¿no? Que tenía una serie de reivindicaciones que no consiguieron que fueran aprobadas. Pero bueno, en cualquier caso, os quería decir que la percepción que nosotros teníamos era que la discusión a nivel gubernamental era bastante burocrática y aburrida, digamos, pero que era muy
interesante ver la cantidad de eventos paralelos sobre pequeñas formaciones de mujeres, de comunidades indígenas, de jóvenes, de empresarios, etcétera, que tenían sus pequeñas reuniones para dar sus propias pautas de sostenibilidad. Yo creo que esta, al menos yo allí lo vi muy claro en la conferencia de Río +20 y bueno, y sigo un poco con esta idea viendo lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Que estas pequeñas iniciativas son un poco la esperanza. Bueno, pues ahora ya sí que voy a dar un salto para centrarme más en lo que es bueno, pues los ecosistemas, el sistema natural, los servicios de los ecosistemas, etc. Porque en este tema del consumo, los recursos naturales están directamente implicados, por supuesto, ¿no? Tanto los bienes de origen biótico como abióticos, y los materiales, digamos, materiales minerales, como los materiales biológicos, que pueden ser naturales, salvajes o pueden ser de cultivo, ¿no? Pero en cualquier caso, la biodiversidad y los ecosistemas están directamente implicados. Entonces, aquí es muy importante, en este sentido, la creación, también por Naciones Unidas, sobre todo ahora está coordinado por el Programa de Medio Ambiente, pero están implicados pues, muchos de los organismos de Naciones Unidas, como la FAO, UNESCO, etc. Este panel es el Plataforma Internacional para el Estudio de la Biodiversidad y los Servicios de los Ecosistemas, que es un poco, diríamos, el paralelo al panel de cambio climático, pero que en vez de centrarse directamente en las cuestiones del cambio climático, está centrado pues, en la biodiversidad y los ecosistemas, digamos, que de alguna manera está centrado más en el territorio, ¿no? Entonces, la propia plataforma, desde su comienzo, tiene este nombre, que es Ciencia y Política para las Personas y la Naturaleza. Entonces, es un poco una plataforma que quiere interaccionar los conocimientos científicos con las decisiones políticas. Bien, pero esta plataforma se basó inicialmente en un estudio realizado a nivel mundial que se llamó Millennium Ecosystem Assessment, evaluación de los ecosistemas del milenio, bases científicas para la acción, que fue un panel de muchos científicos a nivel internacional que lo que querían era ver efectivamente cuál era la situación de los ecosistemas y de sus servicios a nivel mundial. Esto fue muy interesante porque fue una evaluación global y puso de manifiesto la importancia de los ecosistemas y sus servicios, y sobre todo porque puso de manifiesto que los ecosistemas hacían servicios, es decir, contribuían de una forma muy importante al sistema económico y social, ¿no? Por eso, de alguna manera, la importancia de este estudio, que se publicó en 2005, además de los resultados en sí mismo, lo que fue importante fue poner también, pues eso, a nivel internacional, la idea y la necesidad del estudio del estado de los ecosistemas y el poner visibles una serie de servicios que no se tenían en cuenta o que se tenían en cuenta en muchas cosas. Bien, entonces estos servicios de los ecosistemas, que bueno, ahora se ha propuesto llamar también contribuciones de los ecosistemas a las personas, bueno, podemos llamarlo como queramos. Estos servicios de los ecosistemas en general se clasifican de esta manera simple, que serían servicios de provisión, que son los que más o menos están conocidos a nivel general, y porque además estos sí que están directamente, la mayoría, dentro del sistema económico, que son los alimentos, agua, madera, recursos genéticos, recursos que pueden estar relacionados con cuestiones ornamentales o de cosmética, etc. Pero hay una serie de servicios de regulación que estos no son conocidos en muchos casos, y aunque lo sean, pues no entran directamente en el sistema económico-social, a pesar de ser muy importantes, ¿no? Estos son los que están relacionados con la regulación del clima, la calidad del aire y del agua, la polinización. Bueno, como sabéis, ahora el tema de la polinización está también muy en boga, porque parece que hay un gran descenso de los insectos polinizadores por las contaminaciones de la utilización de pesticidas en las cosechas, y esto a su vez puede disminuir el precio de las cosechas. Entonces hay una preocupación internacional. Y hay muchos más que pueden estar relacionados con el control de la erosión, de los fuertes vientos, de los huracanes, etc. Estos servicios de regulación son fundamentales, por una parte, para mantenerlos de provisión, y por otra parte, para mantener lo que hemos dicho antes, que era la resiliencia del paisaje, un territorio capaz de soportar determinadas perturbaciones. Sin embargo, bueno, pues no sabemos cuánto vale, no creo que igual haya que saber cuánto vale, ¿no? Pero sí que tenemos que saber que mantener la polinización es muy importante cuando hacemos una planificación de una cosecha o cuando hacemos una determinada planificación. Lo mismo que saber la importancia que tienen los bosques en la calidad del aire, etc. Y por último, los servicios culturales, que tampoco son
son, bueno, sí son conocidos, pero digamos que quizás no son tan visibles en el sistema socioeconómico porque están relacionados con cosas que pueden ser, algunas de ellas, más abstractas, como la inspiración, la identificación con un territorio, el recreo. Bueno, el recreo a veces sí está relacionado con el turismo, con el ecoturismo, y por lo tanto está introducido más en el sistema, ¿no? Pero cuestiones más, si queréis, espirituales o relacionadas con educación, con investigación, no lo están, ¿no? Entonces, esto, el paisaje en sí mismo como recurso estético, que tampoco tiene un valor en una determinada planificación. Sin embargo, la importancia de conocerlos y de tenerlos en cuenta en cualquier tipo de planificación pues es fundamental, ¿no? Entonces, un poco este enfoque lo que dice es, vamos a tener en cuenta los servicios de los ecosistemas al hacer cualquier tipo de planificación porque están directamente influyendo en el sistema socioeconómico. También os tengo que decir, yo no voy a hablar ahora de esto, pero también os tengo que decir que hay metodologías de evaluación económica de los ecosistemas, ¿no? Que en algunos casos pueden ser interesantes. Bueno, cada ecosistema produce una serie de servicios, no es lo mismo una montaña que la ciudad o el mar, pero bueno, esto vamos a darlo por supuesto. Y también vamos a dar por supuesto, no he explicado mucho este esquema, pero de alguna manera hay una explicación bastante profunda de qué manera los servicios de los ecosistemas contribuyen al bienestar. Y esto es un gráfico en el cual se explica, digamos, la relación entre lo que podemos llamar el apartado del sistema natural, los servicios de los ecosistemas, con aprovisionamiento, regulaciones culturales y los componentes del bienestar en cuanto a la seguridad, pues alimentaria o resiliente, materiales, salud, buenas relaciones, libertad de acción y elección. Bueno, pues este esquema, que tampoco ahora voy a pasar mucho tiempo para verlo, pero sí de alguna manera es concebir el sistema natural como base del bienestar en una serie de aspectos relacionados con estos serie de componentes como seguridad, salud, etc. Bien, entonces, si aceptamos que los ecosistemas y sus servicios o las contribuciones están aportando al sistema social, por una parte tendremos que intentar hacer una gestión que priorice determinados aspectos, determinados servicios, por ejemplo, que podemos necesitar, pero además de eso también podemos solucionar algunas de las cuestiones que ya tenemos, como por ejemplo las cuestiones relacionadas con el cambio climático, la disminución de los polinizadores, etc. Podemos también solucionarlos con la gestión sostenible de los ecosistemas. Y de ahí venía mi título, Soluciones basadas en la naturaleza. Este ahora a nivel académico, y yo creo que también a nivel de planificación, es un término muy utilizado. Hasta ahora, bueno, nosotros estamos muy contentos porque antes hablábamos de esto y todo el mundo le sonaba chino, pero es verdad que ahora, y por influencia de las estrategias y políticas europeas, este tema de soluciones basadas en la naturaleza está muy en la agenda de las investigaciones, de las planificaciones, etc., porque de alguna manera lo que se basa es en la idea de valorizar las contribuciones de la naturaleza a las personas o los servicios de los ecosistemas y, por otra parte, también contribuir a solucionar los problemas. Es decir, que si un determinado ecosistema, un bosque, protege de las inundaciones, de los deslizamientos de ladera, los deslizamientos de ladera, pues ese servicio tendré que gestionarlo de manera sostenible para que me solucione una cuestión relacionada, por ejemplo, con los eventos extremos que están ligados al cambio climático, ¿no? Y bueno, pues habría muchos más ejemplos, ¿no? Estas soluciones, además, que se denominan basadas en la naturaleza, son costo efectivas. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo un río y tengo que controlar las inundaciones, pues puedo canalizar con cemento en algunos lugares, en otros puedo plantar unos árboles. No digo que vaya a sustituir una cosa a la otra, pero sí digo que puede potenciar el efecto o que puede ser complementario. Entonces la solución va a ser coste efectiva, ¿no? O sea, va a ser interesante. Esto de las soluciones basadas en la naturaleza se está desarrollando mucho también en planificación a nivel general, pero también a nivel urbano. Por eso ponía este ejemplo, porque además de contribuir a solucionar problemas relacionados pues, con los eventos climáticos, con la agricultura, etcétera, también lo puede ser relacionado con las situaciones urbanas y, por lo tanto, el desarrollo de lo que denominamos infraestructura verde, que no son más que elementos verdes urbanos, puede contribuir a, bueno, pues a cuestiones como, por ejemplo, paliar la famosa isla de calor que se produce en las zonas no permeables, o aumentar la permeabilidad en determinadas zonas cuando hay fuertes lluvias, o bueno, simplemente la cuestión de la.
Entonces, el tema urbano, que tampoco ahora voy a utilizar mucho, pero también en ese tema urbano está cada vez más, afortunadamente, el tema de soluciones basadas en naturaleza. Entonces, esta idea de los servicios de la naturaleza, bases científicas para la política, para la gestión, etcétera, pues es una idea que afortunadamente tomamos ya desde el año 2008-2009 y la verdad que creo que tuvimos la suerte de que presentamos el proyecto primeramente en la Diputación de Vizcaya y el Departamento de Medio Ambiente tuvo mucha buena acogida y después continuamos con el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y desarrollamos pues llevamos un equipo que no solamente es multidisciplinar, sino que es transdisciplinar, porque yo creo que esto es fundamental en nuestro equipo, porque está la universidad, está la Diputación y el Gobierno Vasco y también UNESCO Echea, sobre todo en temas de internacionalización y difusión. Entonces, en este momento lo que hicimos fue tomar esta metodología de la evaluación de los ecosistemas del milenio que había propuesto Naciones Unidas y aplicarla a Euskadi. Empezamos por Vizcaya porque era la Diputación la primera que se había implicado y luego continuamos al marco de Euskadi. Bueno, ahora estamos también en otras cosas, pero ¿qué es lo interesante aquí? Creo yo que lo interesante es la interrelación entre la ciencia, la gestión y la sociedad. Ya también la ciencia es verdad que cada vez menos es una ciencia que se hace en la academia y luego se publica y lo lee el que le da la gana, sino que es más bien una ciencia compartida, una especie de coproducción de conocimiento en muchas ocasiones. Sobre todo cuando queremos hacer cuestiones aplicadas es necesario que estemos trabajando, incluso diseñando el proyecto con los técnicos y con los gestores, incluso en este caso con algunos políticos que se implicaron muchísimo. Y yo creo que uno de los éxitos, yo creo que fue este consorcio, y también que entrábamos en un tema que cuando nosotros entramos empezaba en todo el mundo. Entonces empezamos ahí en ese tema y fue bastante interesante. Esto quería aquí resaltar, porque no veis muy bien, un poco que precisamente por las características de este enfoque puede ser aplicado tanto a políticas de conservación como de gestión del territorio, temas relacionados con la agricultura, cambio climático, etc. Y bueno, ¿qué hacemos en este momento? Pues por pasar a lo local, ¿no? ¿Y esto para qué me sirve? Las líneas que desarrollamos están muy basadas en la cartografía. Como ya ha dicho antes John, lo que hacemos con la cartografía es a diferentes escalas ver un poco, detectar dónde están los servicios de los ecosistemas, primero, dónde están los ecosistemas, dónde están los servicios de los ecosistemas y cómo se distribuyen en el espacio. Esto es importante en sí como información y sobre todo para detectar zonas multifuncionales, es decir, zonas en las que hay muchos servicios, es decir, zonas en las que yo puedo tener pues mucho, por ejemplo, captura de carbono, pero además me protege contra la erosión, pero es que encima hay mucha biodiversidad, eso sería multifuncional, ¿no? Entonces lo que hacemos es detectar zonas multifuncionales que pueden tener aplicación a la hora de conservar, también a la hora de planificar cualquier tipo de infraestructura, también a la hora de compensar, es decir, yo hago una carretera, pero como tengo que impactar aquí, ¿cómo voy a compensar? Bueno, pues este servicio puedo ponerlo en otro sitio, en fin, todo ese tipo de aplicaciones. Entonces eso estaría relacionado con la cartografía. Hemos trabajado inicialmente en Urdaibai y luego en otros sitios. Hemos hecho también preferencias sociales, cuál es la demanda de la población, porque yo puedo decir que este bosque es muy interesante porque es multifuncional, pero luego la gente me puede decir, es que a mí los bosques son interesantes. Bueno, de esto no voy a hablar mucho, pero simplemente deciros que sí, que la gente que nosotros hemos entrevistado no sabe lo que son los servicios de los ecosistemas, pero sí tienen muy claro que la conservación del paisaje, de la naturaleza, es fundamental para el bienestar, ¿no? Y luego también tenemos una línea de indicadores de multifuncionalidad. Ahora os voy a explicar un poco así resumidamente, porque si luego estáis más interesados, como antes ya he dicho, está todo publicado, pues los mapas están en el servidor de Euskadi, que se llama GeoEuskadi. Bueno, la cartografía de servicios, simplemente saber que utilizamos cartografías GIS, de información geográfica, y que nos basamos en mapas base ya hechos, solo que nosotros trabajamos con ellos para dar origen a variables nuevas, ¿no? Pues por ejemplo, el cambio climático, tenemos que tener, para la absorción de carbono, tenemos que tener mapas de carbono en suelo, mapas de biomasa para luego calcular cuánto carbono hay en esa vegetación, etc., ¿no? Entonces, en resumen, hacemos un estudio cartográfico sobre mapas base y obtenemos variables de servicios, en este caso biodiversidad, regulación del ciclo hidrológico, polinización,
servicio de almacenamiento, bueno, este se ha cambiado. Ahí veis que hay unos mapas con distintos colores. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros hemos estudiado la distribución de ese determinado servicio, por ejemplo, el almacenamiento de carbono, ¿no?, dentro del mapa de Euskadi. Pues hemos utilizado, bueno, como os digo, mapas base y sabemos en qué lugares hay más acumulación de carbono. Aunque son datos cuantitativos, en general son toneladas por hectárea en el caso del carbono, luego lo hemos pasado a una escala semicuantitativa de 1 a 5 en todos los casos. ¿Por qué lo hemos pasado a una escala semicuantitativa? Pues para poder comparar variables como el carbono, la polinización, incluso el valor estético unos con otros. Bien, pero ¿esto para qué nos ha servido? ¿Para qué nos sirve? Bueno, ahora mismo nos está sirviendo las directrices de ordenación territorial del País Vasco, que yo creo que ya se aprobarán este año, pero hemos estado en un proceso durante los últimos 3 años colaborando directamente con los técnicos del Departamento de Ordenación Territorial, pues introduciendo este concepto de servicios de los ecosistemas e infraestructura verde. O sea, de alguna manera la infraestructura verde es el conjunto de ecosistemas que producen servicios. Pues hemos estado trabajando haciendo mapas de estas unidades y aportando metodologías para el estudio de cada unidad. Entonces, cuando se aprueben las DOT, pues luego ya veremos las aplicaciones que puede tener este tema, pero al menos ahí sí que está, ¿no? También hemos trabajado, la verdad, que muy fructíferamente y además de una manera muy fácil, con técnicos de la Diputación de Bizkaia y el Departamento de Ordenación del Territorio para ahora están haciendo la revisión del Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitana. Entonces, igualmente, hicimos una serie de... Este es el Bilbao Metropolitano, este perfil. Hicimos una serie de estudios sobre servicios de los ecosistemas para detectar zonas de potencialidad, que después, a la hora de la gestión, se puede utilizar o bien zonas de conservación, zonas que a regenerar, zonas para compensar con otras que se han impactado, etcétera. Pero en fin, en cualquier caso detectamos y propusimos una serie de zonas. También en el plan rector de uso y gestión de la reserva de ríos del Urdaibai, igualmente detectamos los servicios de los ecosistemas, cómo se distribuían. Aquí en este caso son biodiversidad, agua y creo que es polinización. Bueno, en cualquier caso, pues esto sirvió para después detectar las zonas. También en la zona urbana de Bilbao hemos hecho algunos estudios detectando zonas donde hay mayor o menor cantidad de servicios. Y por último, en cuanto a los indicadores, hemos visto la evolución de los indicadores, en los cuales algunos son más digamos, evolucionan de manera más negativa, como por ejemplo la regulación hídrica. Bueno, entonces esto ha sido simplemente un repaso pequeño para que tengáis un poco idea de lo que nosotros a nivel local estamos haciendo desde el punto de vista de la ordenación sostenible del territorio y que está basado en soluciones basadas en agricultura. Y por último, sobre perspectivas, aunque yo no voy a dar soluciones porque luego será interesante poder discutirlo, pero bueno, quiero recordar la importancia de estas publicaciones. Hay muchas más, pero la importancia de estas 3 publicaciones del Club de Roma. La primera, Limits to Growth, que del 72, que como he dicho antes, pues fue básica y yo creo que pionera. Esta del futuro al 2052 de Randers, uno de los autores del primer libro, que es la que hace estas prospecciones hasta el 2052 y que es muy interesante. Le oía yo, un día de estos como en internet está todo, pues le oía en una conferencia grabada que estaba y empezaba la conferencia diciendo: bueno, yo soy una persona desesperada por la marcha del mundo, nadie me ha hecho caso a lo que decíamos en el 72, pero a pesar de todo sigo sonriendo, decía, como diciendo, bueno, hay que seguir trabajando por este tema, pero han pasado 40 años y tengo que estar diciendo lo mismo, decía, ¿no? Randers. Y por último, esta publicación, que son los copresidentes del Club de Roma Internacional, los que lo han escrito, pues habla de una serie de cuestiones y yo creo que va mucho ya al mensaje ético aquí, en este último libro, y también es interesante que recoge experiencias locales, pequeñas, sobre sostenibilidad, que de alguna manera, pues yo creo que también a grandes problemas globales estas pequeñas soluciones locales pueden ser una de las soluciones. Bueno, estos son unas citas que he tomado de Randers, una entrevista de 2012, que, bueno, él da esto como valores que hay que impulsar desde el Club de Roma y habla en concreto de esto, pero bueno, yo creo que esto podemos
podemos comentarlo si queréis más tarde, pero sobre todo hay cosas importantes que yo creo que recalca, que es el mensaje moral y también el cortoplacismo. Hay que luchar contra el cortoplacismo, eso lo dice todo el rato. Claro, ahí están los ritmos de la política con los ritmos de los recursos que son muy diferentes, ¿no? Y por último, a mí me gusta mucho este escenario que plantean una serie de economistas ecológicos como Constanza, que es un reconocido internacional, que son una serie de escenarios de futuros en el que contrapone cómo evolucionaría el sistema natural y social. Y entonces pone dos grandes fuerzas contrapuestas, ¿no? Si predomina objetivo crecimiento del PIB o si predomina objetivo de bienestar, por una parte. Luego, si predomina el individualismo o predomina la importancia de la comunidad, por otra parte. Y claro, el escenario más idóneo desde el punto de vista de la solución de problemas globales de la igualdad es lo que llama la gran transición, que está basado en la gobernanza a diferentes escalas, es decir, con importancia de la comunidad y también con alianzas y empatía. Bueno, aquí no quería dejar de poner la importancia de la educación y de los valores, que al final lo que está debajo, lo que está más abajo de todo el sistema es la educación y los valores, ¿no? Y aquí está pues trabajando también en este tema lo que se llama el programa Global Action Plan de UNESCO de educación para la sostenibilidad, donde precisamente lo que se pretende es dar estos nuevos valores hacia la sostenibilidad. Y por último, solamente comentar el esquema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en sí mismo creo que es un marco muy útil para alianzas, sobre todo para la creación de alianzas. Yo creo que ha habido un paso importante de lo que eran los objetivos del milenio, que estaban basados en el desarrollo y en la cooperación, a los objetivos de desarrollo sostenible, que por una parte están para mí como innovación todos interrelacionados, es decir, hay cuestiones de medio ambiente, desarrollo, energía, etcétera, todas relacionadas, pero por otra parte, y quizás unas cuestiones más importantes que yo creo, es que no están basados en la idea de países ricos que tienen que crecer para dar dinero a ayudar a los países pobres. O sea, todos tenemos que tener un desarrollo sostenible, porque por mucho que la cooperación se mantenga, el tipo de consumo en los países no, o sea, al final lo que hace es aumentar, o sea, el mismo tipo de desarrollo de consumo lo que hace es aumentar las desigualdades. Bueno, pues podemos igual hablar más de esto después. Quería citar un artículo que luego igual se puede comentar más sobre unos autores también de la economía ecológica que han hecho un artículo en 2015 criticando la evolución de los últimos años y hablando de los años perdidos, etc. Y pues yo creo que he dicho muchas cosas y ya me voy a callar. Solamente había puesto algunas cuestiones posibles para el debate, pero que por supuesto pues luego ya veremos cómo se desarrolla, ¿no? Pero bueno, estas eran unas cuestiones que se me ocurría poner como posibles interrogantes, que no sabemos si es posible, ¿no? Disminuir la huella ecológica, ¿cómo sería posible? ¿Se puede primar el bienestar o se puede hacer un desarrollo económico que a su vez prime el bienestar? ¿Cómo podemos tener una gobernanza menos cortoplacista para poder atender a las necesidades de desarrollo sostenible, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso, pues eso podemos verlo más tarde. Es que ricasco, podéis ver más información en la página nuestra de la cátedra y también podéis ponerse en contacto conmigo cuando queráis y ahora mismo también. Es que ricasco. Muchas gracias, Miren. Ahora empezamos a la cátedra. Yo quería dos cosas para complementar un poco alguna cosa que ha dicho. Has hablado mucho de Mirus hombre, pero hay también una Mirus mujer. Su mujer fue muy importante, también era Mirus. Fue la mujer que además fue la primera que empezó a hablar de los límites reales del PIB. Fue la primera que lo dijo. O sea, ella falleció en el 2001. Fue una pena que no pudiera venir aquí, porque cuando vino en el 2007, yo pensaba ya 11 años hace que vino aquí, cosa que agradezco además al presidente Arturo Roma, porque fue el regalo que nos hizo el presidente nuestro Isidre Fainé. Isidre Fainé fue el que pagó los días. Luego quería que, como aquí hay gente muy ilustre, que habla de una cosa importante, que me vais a pensar sobre ella. Se habla mucho, y lo ha dicho, de lo global, pensar globalmente y actuar localmente. ¿Es posible pensar globalmente? Es
la gran pregunta, o estamos limitados por lo local para pensar. Ya he visto que ha actuado localmente de maravilla, pero el pensamiento global yo siempre me ha frenado, o sea, siempre me ha frenado. Ahí soy un poco de Sigmund Freud, que decía que los pensamientos globales son oceánicos, incapaces de asumir. Entonces, creo que es un momento para que pensemos en eso, o sea, así como el actuar local, por ejemplo, que otra cosa habéis hecho excelente, repercute en el entorno, es decir, actúa globalmente donde no queramos, pero el pensamiento global a mí me tiene un poco mosca. O sea, si hablamos luego me parece muy bien. Así he hecho esto para que sirva para que me han traído la comida. Pero veo que no está, o sea, he hecho un poco de mantenedor. Pero muchas gracias. En el que tú estás inmerso, que forma parte de ti. Pero claro, eso con la linealidad del pensamiento racional, que nos permite conectar A con B, y quizás B con C, y A con C, e intentar sacar algo, o sea, es agotador, porque la realidad es multifuncional, o sea, es multifactorial, está interrelacionando continuamente, y son sistemas con muchos factores interactuando, y no llegamos. Entonces, claro, nos tenemos que fijar en algo, y nos vamos fijando en nuestros pensamientos lineales, y el que tiene una empresa y tiene unos objetivos de facturación y no sé qué y tal, y le llega un incremento de los límites de emisiones, entonces tiene que hacer una inversión adicional, pero lógicamente lo ve esto desde ese ángulo y le cuesta entender. Y el ciudadano, que en teoría igual también lo ve muy bien, pero luego le gusta ir al monte con el todoterreno hasta lo más arriba que puede, y a todos nos pasamos. O sea, estamos todos metidos aquí, no hay buenos y malos. O sea, no es un tema blancos y negros, sino es un problema muy serio que es donde yo creo que podemos tener el hándicap y el déficit, es la dificultad para admitir el pensamiento sistémico y la falta de herramientas para introducir el pensamiento sistémico en la política, en la comunicación, en las decisiones de las empresas, en todo. Es mi opinión, ¿eh? Igual me he salido de madre. Pero no es la tuya. Exacto. Voy a avisar que estos despistados que no se han enterado. Bueno, Tú puedes seguir hablando, ¿eh? No, yo creo que voy a hacer labores de el logística. sistémico es fundamental, porque si no, no podemos entender. Y claro, lo local a lo global es difícil porque efectivamente nos movemos en un territorio, en unas circunstancias, pero es verdad que todas las acciones locales repercuten también en lo global. Lo que yo antes comentaba, que también decía Randers, era que que las pequeñas experiencias locales también contribuyen a la sostenibilidad. Lo de pensar global, no lo sé, es que igual a mí me puede servir conocer que esa isla flotante de plástico en el Pacífico, me puede servir cuando voy al supermercado y veo que me ponen las manzanas en una bolsa enorme de plástico y por abajo esto y lo otro, y digo, uff, pero qué horror. O no lo compro o le digo al del supermercado, pero bueno, ¿por qué me estás poniendo esto en una cesta? Es una tontería, ¿no? Pero quiero decir, hay ese link, o sea, yo creo que ese link, sí, porque todas nuestras acciones cuando estamos comprando ropa, que la ropa es un mundo tremendo de oscuridad y de falta de transparencia, pero cualquier cuestión tanto de compra como de la forma que nos movemos, los valores, o sea, ¿qué queremos? ¿Tener coches cada vez más grandes y 2 casas? ¿O es mejor trabajar menos y estar más tiempo con nuestros amigos? Entonces, eso es muy complicado todo ello. Yo creo que en la raíz de lo complicado, ¿no? Está esto que estábamos hablando. Es complicado porque son muchos factores. Y efectivamente tenemos que aprender a manejarnos en la complejidad. La tendencia a simplificar no nos ayuda en nada, porque nos polariza en un ángulo perdiendo de vista a los demás y entonces nos lleva a los enfrentamientos, que es algo que es arcaico en la especie humana. Es decir, tú dices A, pues yo me pongo en B, pero es por el reduccionismo y a la simplificación. Si las personas fuéramos capaces, ¿no?, de empezar a entender la complejidad y manejarnos en la complejidad, ¿no?, seguramente éramos más relativistas, escucharíamos más y tal, y podríamos avanzar más en la comprensión de lo global y en las soluciones.
locales, pero yo creo que los medios de comunicación no ayudan nada, porque con la dinámica comunicativa de reducir todo a unos segundos, a un minuto, pues tienen que simplificar y nos están inoculando permanentemente al conjunto de la sociedad. Yo creo que simplificaciones reduccionistas que no nos ayudan, pero yo. No, yo lo que era por hacer tiempo, que ya están aquí los que tienen que venir, o sea, que ahora podemos hablar cruzado, negacionistas, ¿no tenemos algo? ¿Perdón, ¿me lo va a tomar? Pero luego me voy a cortar. Yo quería comentar que quizá ese pensar global te confunde o nos confunde, ¿no? Porque, claro, el otro día me llegó un artículo que muchos científicos del mundo dicen que el cambio climático no existe. Luego, pues, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Actúo haciendo caso a estos o a los otros? Así, que se está convirtiendo más como una especie de religión aquí en el fe, ¿no? Que esto es así, porque, claro, y ahí la pregunta, ¿qué datos científicos existen para probar esto? Porque hay pues mismos de la comunidad científica que dicen que no existe el cambio climático. Sí existe pues un cambio global, pero ese cambio climático siempre ha habido, ¿no? Entonces, La pregunta está ahí. Ahora, como hacía en el antiguo negocio, tiempo de la publicidad. Vamos a comer, charlar, que ella tiene tiempo para pensar y vosotros para hablar, pero la pregunta está formulada.